Javi, ¿qué tal? Muy matea, Javi, tomando nota. Oye, ¿por qué estás tan de manga Hola. corta? Ay, que estaba trotando Ah, bien, excelente. la máquina al lado mientras miraba. Muy buena, muy fit, excelente. Got it. Oye, ¿quién más está de la Ubalpo? La Romy, Está la la Javi, Cata. la Cata. Súper. Hello, Bien. Cata. Ya. Ya. Partimos, Jerry. Dele nomás, doctora. Usted no necesita Ya. presentación, la reina de Valparaíso. Ante todos Oiga, ustedes. qué chistoso. Oye, yo les quería contar que Jerry Castro, Henry, es como mi hermano gemelo. Mellizo, tal vez. Si ustedes se fijan, nos parecemos N, ¿no? Como monos cigóticos. Siameses separados al nacer. Exacto, tal cual. Ya, eso es una broma, pero igual tenemos N cosas en común con Henry. N, un montón. Como que todos somos de regiones, somos bastante proactivos y entusiastas en relación al piso pélvico, nos dedicamos única y exclusivamente al piso pélvico, abandonando el resto de nuestra especialidad, nos formamos, nos subespecializamos y somos bastante proactivos en la creación de cursos. Y otras tantas cosas más. Militamos en disidencias de distintos tipos también. Exactamente. Entre otras cosas. Y también es una cuestión medio increíble, pero como que sincrónicamente, no sé, sintonizados, sin ponernos de acuerdo, nos turnamos para ver quién hace el curso de cada año de piso pélvico. El anterior lo organicé yo, estaba en Nueva York, invitamos a los chicos de la UDC, y este año alguien tenía que hacerlo, y bueno, aquí está mi amigo Henry organizando, y nosotros apoyamos. Aquí estamos. Así que gracias por invitarnos. Un poquito a última hora nos invitaste, Jerry, pero lo logramos. Lo siento, pero funcionó. Tú Pero sabes que funciona igual al final. Exacto, funciona igual. Ya. Bueno, estimadas y estimados, vamos a partir con la clase de vejiga hiperactiva. Está todo junto, estaba separado en el programa como... Estaba separado en el programa como clínica o diagnóstico y fisiopato y después tratamiento, y hice una pura cosa. Bien, me llamo Melissa Cifuentes, soy uróloga de especialidad primaria, luego hice una beca de uroginecología, que como soy un poquito antigua, no existía, entonces hice ginecología 2 años, sin mamá, sin turno, sin obstetricia. Entonces es una cosa un tanto extraña, y de ahí ahora además trabajo en el servicio de gine, entonces me siento súper ginecóloga, y mis colegas son ginecólogos, y hago docencia en gine, entonces, bueno, soy bien híbrida, y hago clases en la U de Valpo, y trabajo en 2 queridos hospitales, el Hospital Carlos Van Buren, en piso pélvico y trans, y el Sotero del Río, en cirugía reconstructiva, en uro y trans. Tengo un guatoncito hiperactivo. Hoy vamos a hablar de estos 4 temas: ciclo miccional normal, síndrome de vejiga hiperactiva y su diagnóstico, alternativas terapéuticas, y luego mensajes clave según yo. Este es un tema un poquito hostil, o puede ser un poquito hostil, sobre todo fisiopato. Entonces, los invito a que me sigan, que me pongan atención, que despierten un ratito, hagan un par de respiraciones y me sigan, porque si me siguen lo van a entender. No necesitan tanta esfuerzo, y es como la oportunidad que tienen de hacer un paseo guiado, un tour guiado por el ciclo miccional, que suele ser un tema hostil, sobre todo para les ginecólogos. Vamos. El ciclo miccional tiene 2 fases y también tiene 2 elementos funcionales. Esto nos permite poner las cosas que suceden en la vejiga en una tabla de 2x2, en una tabla de 4 elementos. ¿Cuáles son las fases del ciclo miccional? En primer lugar está la fase de micción, muy importante, pero donde pasamos menos del 1% del tiempo. El 99% del tiempo estamos en la fase de continencia. Y existen 2 elementos, que son la vejiga, que es el elemento de capacitancia, es decir, que permite el almacenamiento de volúmenes progresivos de orina, idealmente manteniendo una presión baja, y el elemento de resistencia o el conducto, que junto con el aparato esfinteriano, los complejos esfinterianos,
forman la válvula de salida. Y esta válvula de salida, ahora sí ponemos la vejiga en dos fases. ¿Qué es lo que hace la vejiga en la fase de continencia? Se relaja y recibe volúmenes progresivos de orina. ¿Qué es lo que hace la vejiga en la fase de micción? Se contrae de manera armoniosa, idealmente cuando el cerebro ha tomado la decisión de que es un buen momento para orinar. ¿Qué hace el complejo esfinteriano junto con la uretra? En la fase de continencia mantiene un tono. ¿Qué características tiene que tener ese tono? Bueno, es voluntario, en parte, y tiene que ejercer una presión que sea mayor a la presión de la vejiga, tal que no tengamos escape durante la fase de continencia. ¿Y qué hace el complejo esfinteriano durante la fase de micción? Bueno, se relaja cuando yo decido y permite que salga un volumen expulsado de orina que debe ser idealmente cercano al 100% del volumen o a lo menos por sobre el 90%. Viéndolo de otra forma, entonces, en la fase de continencia, el detrusor debe relajarse, y esta no es una relajación exclusivamente elástica o pasiva, sino que es una relajación con un reflejo neuromuscular, es decir, activamente se relaja para almacenar volúmenes progresivos de orina. El aparato esfinteriano, que ahora ya vamos a decir que tiene dos elementos, el aparato esfinteriano interno o involuntario, también llamado cuello de la vejiga o pariente del cuello de la vejiga, debe estar contraído para que el cuello esté cerrado y seamos continentes, y el aparato, el esfínter externo o estriado o voluntario, también debe tener un tono aumentado para que obtengamos en esta sumatoria una presión más alta que la que tiene la vejiga. ¿Me siguen? Dedito, súper. Si hay preguntas a esta altura, sería bueno pausar y conversar. Siéntase libre. ¿Qué sucede en la fase de micción? Bueno, el detrusor, voluntariamente, ya vamos a ver cómo se toma esa decisión, decide contraerse. No. El cerebro decide que el detrusor se contrae. Y si mi circuito neurológico está competente y el centro continuo de la micción dice que sí y los núcleos medulares dicen que sí, entonces finalmente el detrusor se contrae principalmente a través del sistema parasimpático. Y voluntariamente o involuntariamente el esfínter interno se abre. El esfínter interno, que es involuntario, músculo liso, se abre, y el esfínter externo, involuntario, músculo estriado, se abre, y lo que se produce, no se vio el monito, y lo que se produce es el monito. Contracción del detrusor, apertura del músculo esfínter interno, se abre el cuello, se llena de orina, eso perpetúa el ciclo miccional y finalmente se abre el esfínter estriado, voluntario y orina. Un 100%. Bien, ¿cómo se controla este ciclo tan bonito? Se controla a través de dos principales elementos. Si bien funcionan como un continuo, los podemos clasificar en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico para poder entenderlos, y los vamos repasando punto por punto. En el sistema nervioso central hay varios elementos, ya vamos a dar una pincelada de esos otros, pero son tres los principales. La corteza cerebral, que toma la decisión, el tronco encefálico, que hace la regulación macro, y los núcleos medulares de la médula espinal, que son los que finalmente ejecutan lo que los centros anteriores han decidido hacer. De los nervios periféricos vamos a hablar después. La corteza cerebral es la base de operaciones de todo el cuerpo, de la misma forma es el centro de operaciones de la micción. Entrega el control voluntario cuando el sistema neurológico está competente y sano. Tiene un rol predominante de inhibir la micción, es decir, el que permite que durante el 99% del tiempo estemos no orinando, estemos en fase de continencia. Y también tiene el rol de integrar información social y emotiva para poder tomar una adecuada decisión de cuándo es adecuado orinar y cuándo no es adecuado orinar. Específicamente existe una zona en el lóbulo frontal parasagital, que es la que toma la decisión voluntaria de cuándo orinamos. Bueno, y como vamos a ver más adelante, su cercanía con el hipotálamo y con algunas glándulas basales no son azarosas, sino que tienen un rol importante en la integración para la decisión de orinar. Orinar tiene toda una connotación en relación, por ejemplo, al miedo o a la inhibición, al pudor también.
El tronco encefálico es uno de los elementos más maravillosos y muy interesantes de estudiar en relación al ciclo miccional. Si a alguien le interesa, me puede pedir un par de artículos que son realmente interesantes de leer. En el tronco encefálico existen una serie de elementos, no es solo una zona, bueno, en el encéfalo tampoco, ¿no? Ya lo vimos. Sobre todo en la sustancia gris periacueductal, hay una serie de sectores que se switchean on y off para dar la instrucción a los núcleos medulares de qué debe activar y qué debe relajar para cada una de las etapas, para poder ejecutar la etapa que el encéfalo decidió. Sí, un poco difícil si nos metemos en este tema porque nos vamos a tardar mucho rato y no voy a alcanzar los 40 minutos que me dieron. Y la médula espinal es donde se originan las neuronas motoras y pues, algunas sensitivas también que tienen su fin último, ejecutar lo que el sistema nervioso central ha decidido hacer. Esta imagen la voy a dejar ahí porque va a quedar grabada. Vimos que el lóbulo frontal, sobre todo en el córtex sensomotriz parasagital, toma la decisión consciente de orinar por o con importantes aferencias del sistema límbico, que da la connotación emocional, talámico, que regula cuán excitable o no es el córtex ante esta decisión, los ganglios basales, y luego hipotálamo, cerebelo y la formación reticular de la sustancia gris periacueductal. Y aquí está más simple imposible. El encéfalo otorga el control voluntario, el núcleo pontino hace toda la coordinación y los núcleos medulares ejecutan el reflejo miccional. Bien, ahora que comprendimos perfectamente el control neurológico por el sistema nervioso central, voy a tratar de conducirlos a revisar cómo funciona el sistema nervioso periférico, porque hasta acá no hay conexión real ni neuromuscular con la vejiga, ni con el aparato esfinteriano. ¿Cómo es la conexión? A través de estos tres grandes grupos están los nervios periféricos del sistema somático, los nervios periféricos autonómicos simpáticos y parasimpáticos. Los vamos a ver uno por uno. Antes de verlos uno por uno, los vamos a ver integrados. Y aquí es para que se hagan una visión general, ¿cierto? Esto ya lo conversamos. El puente, la sustancia gris periacueductal, lo conversamos. Ya también conversamos que existen núcleos medulares. No entramos muy en ese tema. Tal vez en un ratito más, si nos queda un minutito, lo podemos conversar entre T10 y S4. Y se forman básicamente estas tres elementos, ¿cierto? Que son el sistema parasimpático a través del nervio pélvico, el sistema somático a través del nervio pudendo, y el sistema hipogástrico, el plexo hipogástrico. Entonces tenemos estos tres grupos nerviosos: hipogástrico, nervio pélvico y nervio pudendo. Somático, parasimpático y simpático. Simpático, si queremos además profundizar, pre y postganglional. Sí, vamos tema por tema. La inervación somática se origina en la zona más caudal dentro de los núcleos medulares que controlan la micción. Esto es entre S2 y S4. Tienen nombre propio, núcleo de Onuf o Onuf. Y su función excitatoria sale de la médula a través del nervio pudendo. El pudendo lo conocemos bien, lo conocemos por los partos, por la episiotomía, por el bloqueo pudendo, y también lo conocemos por el canal de Alcock o en la suspensión sacroespinosa. ¿Qué hace el pudendo? Permite contraer el esfínter estriado, o el esfínter externo, o también llamado esfínter voluntario. Entonces, haciendo un resumen muy grosero, cuando existe estimulación positiva del núcleo de Onuf entre C2 y C4, esta estimulación viaja a través del nervio pudendo y da una señal de contracción al esfínter estriado externo o voluntario, que también ya vamos a ver, o también lo podemos entender, que es muy similar al elevador del ano, por no decir que es el elevador del ano, tal vez más el transverso profundo. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué parte de la micción, en qué parte del ciclo miccional este estímulo somático a través del pudendo, contrayendo el esfínter externo, tiene un rol predominante? ¿En la fase de micción o en la fase de continencia?
¿Alguien desbloquea el micrófono y lo dice? Acá dice incontinencia. Ahí dice incontinencia. Muy bien, excelente. Gracias, Henry. Excelente, pues la fase de continencia o almacenamiento. Y es súper importante. Y tiene otra característica muy maravillosa este sistema somático. Que como todo músculo estriado, así como estaba Javi recién entrenando, es entrenable. Y en esto se basa gran parte del quehacer de nuestra muy querida esquina de piso pélvico, en que este músculo es entrenable porque es voluntario. Tiene un comportamiento bien especial porque tiene un tono propio, pero también es entrenable. Con respecto al sistema autonómico, vamos a ir de lleno a la vejiga, pero antes de eso les quiero mencionar, o recordar más bien, que el sistema autonómico, tanto simpático como parasimpático, regula un montón de funciones muy importantes, que, siguiendo este monito nomás. La acomodación del ojo, la secreción exocrina, no solo salival, sino que también del tracto digestivo, la frecuencia cardíaca. Te vas a caer ahí, hijito, mejor, a otra cosa. Otro pisito. ¿Pero de dónde es? Está mojado. No, puede ser. Perdón. La frecuencia cardíaca, la dilatación bronquial, la motilidad intestinal y gástrica, y también la relajación o contracción de la vejiga. Por lo tanto, cuando uno utiliza medicamentos, por ejemplo, anticolinérgicos, para bloquear el sistema parasimpático, entonces los efectos adversos se pueden entender de aquí mismo. Alteraciones de la visión, boca seca. Por suerte hay poco efecto cardíaco y broncopulmonar, aunque existe, la motilidad gastrointestinal también, y produce entonces constipación. Ahora, ¿cuál es cuál en esta fase? Y mi mnemotecnia de chica es que es simpático ser continente. Por lo tanto, el sistema simpático es el que está responsable de la continencia, y el sistema parasimpático de la micción. Bien, la inervación simpática entonces se origina en el lugar más alto, toracolumbar, sale de la médula a través del plexo hipogástrico y utiliza el neurotransmisor que se llama noradrenalina. La noradrenalina tiene entonces receptores beta adrenérgicos y alfa adrenérgicos. Los receptores beta están principalmente en el cuerpo de la vejiga y relajan la vejiga cuando son estimulados, y los receptores alfa están principalmente en el cuello y el esfínter interno, y la estimulación noradrenérgica a través del sistema simpático en los receptores alfa aumenta el tono del esfínter interno. Por lo tanto, si en la inervación simpática, que se origina entre 10L2 y viaja a través del plexo hipogástrico y a través de la noradrenalina, estimula los receptores beta que relajan la vejiga y contrae el cuello a través de los receptores alfa 1, ¿en qué etapa del ciclo miccional es principal la estimulación simpática? La continencia, dicen por aquí. Muchas gracias, excelente. En la continencia o almacenamiento. Y aquí verbo mi mnemotecnia, que es simpático ser continente. Y la estimulación parasimpática, por otro lado, que de repente uno lo ve como el enemigo, porque cuando hablamos de vejiga hiperactiva, el tono parasimpático es sinónimo a la cantidad de síntomas, de alguna forma. Pero si lo vemos a una persona sana, entonces es muy importante poder orinar. La inervación parasimpática contrae el detrusor a través de la estimulación de receptores muscarínicos. Si se acuerdan, los receptores, la acetilcolina tiene dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos. De los nicotínicos no vamos a hablar en esta clase, vamos a hablar solo de muscarínicos. Y también, si se acuerdan, existen múltiples receptores muscarínicos que van de M1 a M5, hay algunas descripciones de M6 actualmente, pero principalmente la inervación del detrusor tiene que ver con los receptores M3, también M2. Entonces, si la inervación parasimpática a través de la acetilcolina contrae los receptores, estimula los receptores M3 y contraen el detrusor, ¿cuál será la fase del ciclo miccional donde la inervación parasimpática es predominante? ¿Qué dicen los chicos, Henry? Dicen vaciado. Excelente. Fase de la micción, pero ahora, ojo ahí, ¿solo la micción normal? No, también las contracciones involuntarias que suceden en algunas de las personas que tienen vejiga hiperactiva. Bien, en los receptores muscarínicos, como les había mencionado, existe M1, que están principalmente glándulas exocrinas,
y tubo digestivo, M2, sistema nervioso central, corazón y vejiga, M3, vejiga y glándulas exocrinas, M4, M5 y M6, principalmente sistema nervioso central. Último mono de fisiopato, prometo, nos vamos a la clínica. Tenemos aquí una terminación nerviosa parasimpática y tenemos aquí una fibra del detrusor. El detrusor tiene entonces, es un músculo liso, ¿no? En su pared de este miocito del detrusor existen receptores M3 y M2, que cuando la acetilcolina cuando existe entonces esta estimulación parasimpática y la acetilcolina es liberada de estos receptores, se enganchan mecánicamente con M2 y M3 y se genera una serie de modificaciones intracelulares a través de la ruta del inositol trifosfato que terminan con un aumento de la concentración del calcio intracelular. Esto ya sea a través de la modificación de receptores desde afuera de la célula como de los lugares de dentro de la célula donde se almacena el calcio, pero aumenta la concentración de calcio y se produce la contracción. Algo vamos a hablar un poquito de beta-3 adrenérgicos, pero si se fijan, la estimulación beta-3, que es otra ruta, la estimulación beta-3 tiene un efecto positivo en la relajación del detrusor. Bien, vamos a la parte clínica. Entonces, el síndrome de vejiga hiperactiva se caracteriza y es patognomónico de la urgencia, dicho de otra forma, la urgencia miccional es patognomónico de... Es el principal síntoma, es el síntoma eje, la urgencia miccional. ¿Cuáles otros síntomas están frecuentemente asociados en el síndrome de vejiga hiperactiva? El aumento de la frecuencia miccional diurna, el aumento de la frecuencia miccional nocturna, nocturia o nicturia, con o sin incontinencia asociada. Ustedes comprenderán que esto es una cosa muy conductual. Por ejemplo, yo conocí a una mujer que me dice, mire, yo antes tenía incontinencia, pero ahora lo solucioné, porque tengo una taza de hacer pipí de enfermos en la cocina. Entonces estoy cocinando, me dan ganas de hacer pipí, hago pipí, y entonces ya me mejoré. Ella lo solucionó de esa forma, ¿no? Pero sigue teniendo un problema. Entonces, puede ser que la síndrome de vejiga hiperactiva tenga o no tenga incontinencia asociada, eso en algo tiene que ver con severidad, pero también en cosas conductuales. Y esto se define como en ausencia de infección urinaria y sin otra patología que explique los síntomas. Importante esto, en ausencia de infección urinaria, entonces es obligatorio descartar infección urinaria para poder hacer el diagnóstico de síndrome de vejiga hiperactiva, y la respuesta es sí. El síndrome de vejiga hiperactiva tiene alta prevalencia, mucho más alta que cualquier otra de estas enfermedades que estudiamos un montón durante la carrera. Si se fijan, entre población mayor, entre adultos mayores, hasta un 40% tienen vejiga hiperactiva en algún grado, y esto implica un importante gasto económico. ¿Qué otras alteraciones tiene la vejiga hiperactiva? Es muy caro, los pañales son muy caros. Una persona que usa 2 pañales al día gasta cerca de 90 lucas en pañales, es carísimo. Tiene un daño psicosocial, bueno, qué decir de los medicamentos, un daño psicosocial en la autoestima, deterioro de las relaciones sexuales, maritales y de relaciones interpersonales en general, incapacidad de realizar actividades cotidianas, encierro, especialmente cuando hay urgencia incontinencia, ansiedad, depresión y otros. Además, existe el riesgo de lesiones físicas, y además hay estudios que demuestran que una mujer adulta mayor que tiene vejiga hiperactiva tiene menos años de vida o menor expectativa de vida que una mujer en similares condiciones de la misma edad que no tiene vejiga hiperactiva, es decir, acorta la vida, principalmente por dermatitis y riesgo de caída y riesgo de fractura. Es importante saber que todas estas gran impacto negativo que tiene en la calidad de vida, que en algunos estudios se han comparado a insuficiencia renal etapa 4 en hemodiálisis, así de impactante puede ser. Estos aspectos mejoran cuando tienen un tratamiento adecuado, y por eso es que es tan importante esto que estamos conversando ahora, de en primer lugar saber que esto existe, porque hay mucha gente que lo que hace es ningunearlo y decir, bueno, se moja pero un poquito, pero es que está muy viejita, bueno, dejémoslo así. O sea, detectarlo y entregar las herramientas para tratarlo es muy importante. Existen teorías de su patogenia. Hay gente que dice, y hay algunos estudios bastante clásicos, y algunos que lo respaldan, que hay alteraciones en el miocito, en la célula muscular del detrusor, que es más excitable que lo normal.
Existen teorías que también son antiguas, de Groth lo publicó y lo sigue todavía defendiendo, en que es una alteración del circuito neurológico que controla la vejiga, principalmente a nivel del plexo sacro. Esta teoría tiene gran sentido si uno piensa que el grupo poblacional de personas que tienen patología neurológica, por ejemplo, accidente cerebrovascular, Parkinson, Alzheimer, tienen 2 o 3 veces más riesgo de tener vejiga hiperactiva. Por lo tanto, parece bastante razonable que la vejiga hiperactiva en una buena proporción es una enfermedad neurológica. Y existe esta teoría del plexo autonómico que dice que existe una mayor excitabilidad dentro de las conexiones internas del detrusor. Probablemente tengan todas estas un poco de razón, y además dentro de los estudios más recientes aparecen alteraciones uroteliales. Creo que no me voy a meter ahí porque también nos vamos a quedar pegados un buen rato. Bien, sea cual sea la combinación de factores causales, la patogenia final, en la mayoría de los casos, no en un 100%, es que existen contracciones involuntarias del detrusor que no logran ser inhibidas por los centros de control superiores que ya habíamos conversado, y que si el esfínter no es lo suficientemente tónico, estas contracciones además producen un vaciado de la orina y se produce la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Cómo se diagnostica? Muy fácil, muy bonito. Se diagnostica principalmente por la clínica, por el examen físico y un examen de orina. Y esto permite que el diagnóstico sea realizable en cualquier lugar. No se necesita hacer ninguna eminencia ni tener ningún aparato sofisticado para el diagnóstico del 95% de las personas que tienen síndrome de vejiga hiperactiva. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Qué cosa es el examen físico y cómo descartar el examen de orina? Ya lo vamos a ver. ¿Qué otras cosas están disponibles para el diagnóstico? Evaluar la micción. A mí me parece súper deseable. Los voy a tratar de convencer de hacerlo. Utilizar una cartilla miccional y eventualmente utilizar cuestionarios o scores. Y finalmente, si la cosa se pone difícil y a través de estas herramientas sencillas no logré diagnosticar, existen elementos como la urodinamia, en algunos casos puntuales, excepcionales, la cistoscopía, y en algunos casos la ecografía. ¿Cuál es el cuadro clínico? La urgencia miccional, como les decía, el síntoma eje, asociado a aumento de la frecuencia miccional diurna nocturna, con o sin escape, en ausencia de ITU u otra patología que explique los síntomas. ¿Cuáles son otras patologías? Por ejemplo, la cistitis actínica o el cáncer de vejiga. El examen físico es un examen físico del piso pélvico. Hay que hacer un examen neurológico básico. Sabes que yo un par de veces he diagnosticado patología neurológica por, no sé, por expresión hipomímica, una persona que ingresa caminando con esta base ancha, ¿cierto? O con temblor en extremidades. Digo, ¿usted tiene alguna patología neurológica? No, la verdad no lo tengo. Vaya al neurólogo, y efectivamente sí la tenía. Es muy importante hacer aunque sea un chequeo general del sistema neurológico, o preguntar por antecedentes neurológicos. Luego del examen físico genital se hace un examen bastante sencillo. Díganme si escuchan, por fin. Puje. Sí. Gracias. Puje. Descanse. Puje con fuerza, como si fuera a hacer un abdominal. Puje, puje, puje. Tosa. Tosa. Tosa de nuevo. Descanse. No se haga problema, está muy bien. Puje, última vez. Tosa. Descanse. Muy bien. Ya, esta es una mujer que consultó por incontinencia urinaria mixta, tema que van a tratar en un ratito más. Y si se fijan, no se requiere idealmente tener una paleta, idealmente media valva, pero no necesariamente. Aquí estoy realizando entonces una evaluación general, evaluar el compartimento anterior en Valsalva, al tacto apical, luego posterior en Valsalva, y luego evalúo la presencia de incontinencia urinaria. Y a mí me gusta hacer esta prueba de soporte suburetral, sobre todo si yo le voy a ofrecer un soporte suburetral como tratamiento a la persona. ¿Qué cosas no aparece ahí y que lo hago inmediatamente a continuación? Contraiga el piso pélvico. Le digo, señora, el piso pélvico es un músculo que cierra ano, vagina y vejiga. Por favor, contráigalo. Y según eso, existe o no la posibilidad de ir indicando desde ya ejercicios musculares de piso pélvico. Es importante detectar a la gente que no tiene ninguna control del piso pélvico. Sí, puedes quedarte aquí.
Y también es importante, sobre todo, aquellas personas que tienen una inversión de la orden, es decir, cuando uno dice contraiga piso pélvico y pujan. A esa señora hay que decirle, no siga haciendo esto, vaya con la kinesióloga y ya le van a explicar cómo hacerlo. Bueno, estos son temas que son difíciles, ¿ah? Por ejemplo, ¿qué pasa si esta es una mujer que consultó por vejiga hiperactiva y este es su examen físico? Bueno, lo voy a dejar como pregunta, porque ¿qué pasa cuando la vejiga hiperactiva es simultánea a alteraciones del soporte? Sobre todo a alteraciones del soporte del compartimento anterior. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Qué va primero? Tal vez lo podemos discutir al final. El examen de orina tienen que hacerlo. Hay una asociación muy importante entre ictus sintomática y empeoramiento de la incontinencia de urgencia, y por otro lado, un adecuado tratamiento de la ictus mejora muchas veces la urgencia. Hay gente que nunca ha tenido urgencia y que solo era ictus, y que con 5 días de macrocristal en nitroprurentoína se mejora. ¿Es necesario un urocultivo? La verdad es que no. Una cinta reactiva es suficiente, también puede ser un urotest, también puede ser un sedimento absolutamente normal. Si tiene la posibilidad de hacer un urocultivo, me parece que es buena idea. Esto es la última guía de la Asociación Europea de Urología. Luego, esta segunda etapa, que se considera un poquito como optativa: evaluar la micción, realizar una cartilla miccional y hacer un test de calidad de vida. Ya voy cerca de los 40 minutos, Henry. ¿Cómo se evalúa la micción? Se puede evaluar a través de medición de residuo postmiccional, de uroflujometría. No quiero hacer residuo postmiccional porque no tengo ecógrafo ni sonda. No quiero hacer uroflujometría porque no tengo uroflujómetro. Por último, pregúntale a la señora cómo orina. Y yo lo tengo en mi anamnesis tipo: ¿cuántas veces orina en el día? ¿Cuántas veces orina en la noche? ¿Usted orina cómoda? Es increíble que hay personas que dicen, no, la verdad, me cuesta orinar, tengo que pujar, tengo que adoptar unas posiciones extrañas para orinar, y ahí, ojo ahí, porque la mayoría de las intervenciones, como vamos a ver, las intervenciones para la vejiga hiperactiva, lo que hacen es que eventualmente podrían exacerbar un cuadro obstructivo. Por lo tanto, hay que tener un nivel de alerta de obstrucción. Luego, realizar una cartilla miccional. Bueno, el residuo postmiccional se puede medir por cateterismo, idealmente ecográfico, y también por bladder scan. Trae la botón. El Bruno se quiere sentar al lado mío. La uroflujometría es una súper buena opción. El aparato no es tan caro y a mí me parece maravilloso. Me encanta operar gente, por ejemplo, de TOT, o darle antimuscarínico a alguien que sé demostradamente que orinan bien, porque voy a tener menos riesgo de efectos adversos. Es un procedimiento diagnóstico simple, no invasivo, ni caro, que permite medir principalmente el volumen miccional, el patrón miccional como este, que les voy soplando, que puede ser continuo o interrumpido, y el flujo máximo que una mujer sana debería ser sobre 15. La cartilla miccional, pucha, un súper elemento, la verdad. Es un método semiobjetivo, recomendado por todos, y puede ser con distintos niveles de complejidad. Partiendo desde, yo tenía un par de pacientes analfabetas, y le digo, en este cuadrito, cada vez que haga pipí, haga un palito. Y llegan las señoras con 10 palitos en el día y 2 palitos en la noche. También pueden anotar la hora, y eso entrega mayor información, e idealmente pueden anotar hora y volumen, y eso entrega un montón de información. Oh my God, ahí está. Entonces sabemos el volumen, la frecuencia miccional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en el día y 2 en la noche, y sabemos los volúmenes que maneja la paciente, en caso que sospechemos de algunas otras causas de nicturia, como el aumento de la producción de orina durante la noche. Esto también nos permite hacer el diagnóstico. Este es el diario miccional ideal, y yo nunca he visto una paciente que lo logre hacer completo. Las kine, por algún método misterioso, sí lo consiguen. Y bueno, esto es la cartilla miccional, pues muy sencilla, se requiere un jarro graduado clásico. Esta es una foto de mi amigo José Bonomo de Rancagua. Los cuestionarios son súper útiles. Hay distintos tipos de cuestionarios en relación a lo que uno quiere evaluar. Como habitualmente andamos corto de tiempo, les voy a presentar los que son más cortos y sencillos. Este se llama Easy Short Form y está traducido al español y validado en Chile por la doctora Busquets, que muy generosamente, de la Chile, que muy generosamente lo entrega para quienes lo quieran usar. Solo 6 preguntas, muy fáciles de interpretar. Y este es el Sandvik, que me acabo de dar cuenta que puse el que no me gusta usar. Pero bueno, se entiende la idea. ¿Cuál es la frecuencia de su escape? ¿Cuál es el volumen? Me gusta usar el que dice gotas, chorros pequeños o chorros grandes. Multiplico esos resultados y lo puedo clasificar en leve, moderada, severa. Y el que tiene 3 cantidades, gotas, chorros pequeños o chorros grandes, tiene leve, moderada, severa y muy severa.
El diagnóstico entonces ya vimos que se hacía básicamente clínico, pero en algunos casos no logro hacer el diagnóstico, o sospecho de que hay otra cosa, o con las herramientas que yo tengo no lo logré hacer, entonces existe la opción de estudio urodinámico, cistoscopía y ecografía, y el estudio urodinámico puede ser urodinámico o video urodinámico, y no se los voy a mostrar ahora porque estamos muy tarde y tenemos que ir al tratamiento. Estas son las últimas guías de la Asociación Americana de Urología. Es bien simple este flujograma y me gusta. Tiene historia, examen físico y uroanálisis negativo, entonces voy a comenzar el tratamiento. El tratamiento parte con la educación de la paciente, del él o la paciente, y con encontrar objetivos comunes. ¿Qué es lo que queremos? Que no se moje, que orine menos veces, que no tenga nicturia. Luego entonces parte en esta escala las modificaciones conductuales. En mi mente aquí parte modificaciones conductuales y quine de piso pélvico. Luego viene el tratamiento farmacológico, se me borró este cuadrito. Si con el tratamiento farmacológico se alcanzan las metas que hemos conversado con el paciente, nos quedamos ahí. Si es que no, entonces vamos a medir, a evaluar cómo la paciente orina y pasar a tratamiento tercera línea. Entonces, modificaciones conductuales y fisioterapia, segunda línea, anticolinérgicos, tercera línea, que ya vamos a ver. En algunos casos, sobre todo en los casos muy severos, parece ser razonable comenzar con anticolinérgicos junto con modificaciones conductuales y fisioterapia. La fisioterapia, yo espero que tengan otro módulo al respecto, pero ¿cuáles son las principales herramientas que utilizan las y los kinesiólogos de piso pélvico para el tratamiento de vejiga hiperactiva? Una sería esta, la neuromodulación tibial posterior. En este caso está haciendo de parche. Sabemos que estamos estimulando el nervio tibial posterior porque la paciente está moviendo su ortejo de esa forma, y no sabemos lo que está sucediendo en su plexo sacro, pero creemos que hay una inhibición negativa porque efectivamente en más de un 50%, con una efectividad que puede llegar hasta el 80%, disminuye la frecuencia miccional y disminuye los episodios de urgicontinencia. Aquí se está haciendo con un electrodo de aguja que parece ser un poquito más eficiente. Hay alternativas de hacerlo con esquemas de ir a la consulta y alternativas de hacerlo domiciliario con resultados bastante parecidos. Tiene una relación costo-beneficio maravillosa. El equipo del TENS no cuesta más de 50 lucas y dura para siempre. Me parece que es espectacular. Y otra herramienta que no puse acá, pero que la mencioné anteriormente, es tener buen control del piso pélvico. Existe un bloqueo, no sé si explayarme aquí, bueno, la maniobra se llama NOC, pero cuando una paciente está comenzando con una contracción involuntaria y siente que se va a hacer pipí, si es capaz de realizar un NOC, una maniobra de contracción potente de su piso pélvico, esa contracción involuntaria se inhibe, se aborta, llega hasta ahí, y la paciente no se moja. En parte porque mecánicamente pone resistencia, pero no solo por eso, existe un circuito que hace que se relaje el detrusor por la contracción voluntaria potente del músculo elevador del glande. Entonces, yo diría que esas son las dos principales herramientas, entre otras, que tienen las kinesiólogas, toda mi admiración a la pega que ellas hacen. Bueno, el fármaco anticolinérgico ideal debiese disminuir los episodios de urgencia y de urgencia-incontinencia, disminuir la frecuencia, aumentar la capacidad de la vejiga, que esto lo podemos ver en la cartilla miccional, idealmente ser de toma única y bajo precio. ¿Cuál es la realidad, por lo menos en Chile hoy? Es que tenemos medicamentos de alto efecto adverso y de alto costo. Habitualmente no disponibles en la mayoría de nuestros hospitales, lo que es muy lamentable. Estos son los que existen en el mercado. Oxibutinina, aquí estamos viendo de lo menos específico a lo más específico M3, oxibutinina, tolterodina, cloruro de estroncio, me parece que darifenacina no hay ya en Chile, solifenacina sí, tenemos liberación inmediata y liberación retardada. En Chile hay oxibutinina y tolterodina, y mirabegrón, que lamentablemente no hay en Chile, que es un beta-3 agonista. No pueden usar fármacos anticolinérgicos aquellos que tienen retención urinaria o intestinal. ¿Cómo puedo saber si una paciente tiene retención urinaria si no le he preguntado cómo orina? Por eso es que es importante, antes de hacer cualquier efecto que podría aumentar la retención urinaria, preguntar cómo orina. La gente que tiene glaucoma hipertensivo de ángulo estrecho, la gente que tiene patologías gastrointestinales obstructivas, ilio, la gente que está embarazada o amamantando. ¿Cuál anticolinérgico elegir?
los resultados son bastante parecidos. Al elegir un tratamiento anticolinérgico, el médico debiese escoger entre oxibutinina, tolterodina, cloruro de tropio, soliferacina o darifenacina. La eficacia en reducción de la urgencia, urgicontinencia y frecuencia es comparable. Por lo tanto, vamos a elegir según el perfil de efectos adversos. Me gusta este monito porque miren, lo que queremos finalmente es mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Y esto lo podemos ver a través de 3 grandes grupos. La efectividad, que va a estar dada por la disminución en las contracciones involuntarias del detrusor, porque si yo disminuyo las contracciones involuntarias, voy a reducir los síntomas de vejiga hiperactiva, incluyendo la frecuencia miccional, la urgencia y la urgicontinencia. Por lo tanto, me gustaría que fueran muy potentes acá. Luego me gustaría que fueran seguros en relación a vida o muerte, porque la alteración del sistema nervioso central y la alteración de la frecuencia cardíaca podrían ser eventualmente muy graves. Pero además quiero que sean tolerables, es decir, que no produzcan visión borrosa, ni boca seca, ni constipación. Por lo tanto, la proporción entre cuánto afectan todos estos órganos es lo que determina cuánto mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque si es que yo efectivamente me tomo esta pastilla, pero tengo la boca tan seca y tengo tanta constipación que decido dejar la pastilla o no la quiero tomar, entonces no tengo ningún beneficio real. Pablo Palma dice que los anticolinérgicos son una enfermedad en sí misma, me da risa eso. De 1 a 5, entonces tenemos estas 5 alternativas. Como les decía, me parece que Dari no está disponible hoy en día en Chile, y también tenemos imipramina y imitriptilina, que de manera muy chistosa, desde el año 1973, aparece como no autorizada por la FDA, es decir, los gringos la descartaron hace 50 años, y probablemente es el fármaco que nosotros más usamos porque es muy barato. Parece que no los puse, pero son antidepresivos tricíclicos que tienen un efecto anticolinérgico inespecífico, pero bastante potente. Su principal RAM es la somnolencia, pero se puede usar sobre todo en dosis progresivas, partiendo con 12,5, es decir, media tableta, hasta llegar a máximo 3 en aquellas pacientes que tienen incontinencia de predominio nocturno. Perdona. Ya pues. La oxibutinina es un principio activo muy bueno, es el primer fármaco anticolinérgico aprobado por la FDA el año 75. En Chile existe presentación de comprimidos 5, 10 y 15 miligramos. El 15 miligramos se considera liberación prolongada, es una amina terciaria que tiene un efecto potente espasmolítico del detrusor, pero tiene tiene una efectividad destacable y se puede utilizar dosis titulable, es decir, podemos partir con 5, 10, 15, 20, y sobre todo en pacientes neurogénicas podríamos llegar hasta 30 miligramos al día, lo que lo transforma en una herramienta súper buena, pero tiene esta cosa que a mí me parece que es como chiste cruel, que es más afín por las glándulas salivales que por el detrusor. Por lo tanto, la boca seca es un hecho y la constipación es un hecho. Por lo tanto, las pacientes que lo logran tolerar bien tienen una buena herramienta, es barata, sobre todo en las farmacias populares donde está disponible, y la otra principal limitación es que atraviesa la barrera hematoencefálica y que produce alteraciones cognitivas, de funciones cognitivas superiores. Entonces es recomendable no usar en pacientes mayores de 65 años y no usar en pacientes que tienen patología neurológica, accidente vascular, enfermedad de Parkinson, demencia de todo tipo. La tolterodina es una buena molécula, ha bajado su precio últimamente, así que me gusta más. Es una amina terciaria, es no selectiva, pero es más selectiva que la oxibutinina y se puede usar en dosis de 2 miligramos 1 o 2 veces al día. Tiene buena respuesta, más selectiva, tiene menos permeación a la barrera hematoencefálica, por lo tanto tiene menos efecto neurológico, pero tampoco son sus tasas de adherencia tan buenas a largo plazo. Y tiene un costo que actualmente en Chile la cajita cuesta como 17.000 pesos, es menos de lo que costaba antes. La soliferacina es un buen principio activo también, se puede usar 5 miligramos 1 o 2 veces al día, lo ideal es titular hacia arriba, ¿no? Partir con una dosis baja y si es que es necesario subir. Estamos avanzando en la especificidad de M3 y tiene una demostrada disminución de la urgencia. El cloruro de tropio yo creo que es mi molécula favorita. Si no fuera que cuesta 30 lucas la cajita, tal vez porque es un solo proveedor en Chile, solo Reader la trae con el nombre de Spasmex, pero es una amina cuaternaria súper buena que no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo tanto se puede usar casi en cualquier situación. Tiene buen efecto de incrementar la capacidad vesical y no produce tanta alteración del vaciado en las personas que orinan más o menos. Tiene pocos efectos adversos, casi no produce boca seca, muy poquita constipación. El principal problema es su precio.
Bien, la adherencia de los antimuscolínicos no es buena, en parte por el precio, en parte por los efectos adversos. Si se fijan, soliferacina, sobre todo liberación sostenida, es la que tiene mejor tasa de uso a 12 meses, pero otros, bueno, el flavoxato yo no lo considero un tratamiento, pero otros tienen tasas mucho más bajas, la difenacina y oxibutinina, es decir, las personas, aunque tengan mejoría clínica, dejan de usarla porque tiene muchos efectos adversos. No les voy a hablar de mirabegrón porque estoy en el tiempo, les voy a hablar de la tercera línea. La tercera línea son básicamente la toxina botulínica, la neuromodulación sacra. La ampliación vesical con intestino la saqué, porque creo que de verdad es un fracaso. Antiguamente era casi la única tercera línea que existía, es decir, personas que tenían una vida miserable por vejiga hiperactiva y que no respondían a fármacos, se iban de ampliación intestinal. La ampliación intestinal es una cirugía que si bien es muy bonita de hacer, tiene mortalidad hasta un 5% por la resección intestinal. Por lo tanto, realmente existiendo toxina botulínica y neuromodulación sacra, creo que no debería usarse. La toxina botulínica se inyecta a través de cistoscopía. Este es un cistoscopio que es igual a un histeroscopio, un poquito más largo y un poquito más grueso. Tiene un efecto muy potente, pero al igual que el Botox usado en otras zonas, dura como un año. Un poquito menos, un poquito más según el caso. El efecto es este, bloquea la liberación de acetilcolina en el espacio entre el nervio y el músculo liso. Estos son los estudios que demuestran su eficacia, muy superior a placebo, hasta un 60% de los pacientes notan una reducción muy importante de la incontinencia y de los episodios de urgincontinencia, y esto se mantiene en el tiempo. El principal efecto adverso o complicación es la disfunción miccional transitoria, que requiere cateterismo en un 5% de los casos, también infección urinaria en un 3% y otros. Y se puede repetir a lo largo del tiempo, es igualmente efectiva la primera punción que la segunda, un año después que la tercera, un año después que la cuarta, y etc. La neuromodulación sacra o InterStim es un tratamiento maravilloso. Si consideramos entonces que la neuromodulación periférica a través del tibial posterior llegaba al plexo sacro y modificaba el funcionamiento del plexo sacro, entonces un electrodo puesto implantado directamente en S3, conectado a un aparatito que entrega ciertas señales eléctricas con una característica especial de frecuencia y amplitud de onda, entonces puede modificar la vida, pero rotundamente. Lo que hacemos, no sé si lo puse, no, es implantar un electrodo transitorio, si es que ese electrodo implantado, sin el aparatito, sin el marcapaso, sin el InterStim propiamente tal, con un aparato externo, logra reducir más de un 50% los síntomas de la paciente, entonces se implanta el marcapaso definitivo que se pone en un bolsillito en la pancita, en la fosiliaca derecha. ¿Por qué funciona? Bueno, hay varias teorías. No, creo que no voy a entrar aquí porque está un poquito largo de explicar. Bien, la vejiga hiperactiva que responde a InterStim responde 80% y se mantiene a lo largo del tiempo. Esto ya lleva muchos años de seguimiento, hay miles de InterStim implantados en el mundo. La respuesta en relación a urge-incontinencia es en la mitad, cercana a la mitad, un 100%, y cercana a la otra mitad de la respuesta, de los 80-85% que responden, tienen una mejoría entre un 50 y un 99%. O sea, es muy importante el volumen que responden, y la mitad de las personas que responden son 100% continentes, y la otra mitad más del 50% de ganancia y continencia. También en relación a la respuesta, en relación a la frecuencia miccional, que es otro síntoma, la disminución es muy importante y se mantiene a lo largo del tiempo, a lo largo de los años. Bien, los mensajes clave. La vejiga hiperactiva es un cuadro clínico frecuente, 1 de cada 3 ancianos, 1 de cada 4 institucionalizados, o perdón, 1 de cada 2 ancianas institucionalizadas. Por lo tanto, es muy frecuente y tenemos que aprender a diagnosticarlo porque su diagnóstico es clínico. ¿Cuál es la clínica? Aumento de la frecuencia, urgencia, aumento de la frecuencia, con o sin incontinencia, en ausencia de infección. El tratamiento se basa en modificaciones conductuales y kinesioterapia pisopélvico, fármacos anticolinérgicos y otros en casos refractarios. La eficacia de los fármacos anticolinérgicos es similar y cercana al 70%, por lo tanto ustedes tienen que indicarlo en relación a su perfil de efectos adversos. Escojamos el fármaco entonces según las características de cada paciente, según el perfil de selectividad, tratando de elegir aquellos que sean más selectivos M3 y según la posibilidad de titular la dosis. Aquí lamentablemente hay que agregar el factor económico.
Fin. Solo me faltó decir, no sé por qué, me salté esa diapo, que el uso de estrógeno tópico, no así sistémico, en mujeres posmenopáusicas con vejiga hiperactiva, debiese ser considerado una de las primeras intervenciones. ¿Cuánto me tardé, Henry? 1 hora y media. Hola, Carlos. Hola, Carlos. Hello. Hola, Gracias hola. por recibirme. Oye, no sé si hay preguntas. Sí, Hola, Bruno. preguntas Hola. para la doctora Melissa. Julie, estuvo excelente tu clase, me encantó. Muy buena. Gracias, Jen. Me gustó mucho, mucho. Como siempre, excelente expositora. Oye, ¿cachaste el logo, ah? El logo y todo, Sí. con colores. ¿Cómo se llama eso? Posicionamiento de marca. Eso, estoy aprendiendo. Sí. De nada, María Catalina, un gusto. Oye, yo creo que si no hay preguntas, ¿seguimos o no? Sí, si no, no hay preguntas por acá, chiques, ¿todo claro? Ya, pues, viene ahora